18 cuentos de gatitos para dormir. En un tranquilo rincón del vecindario vivía un curioso gatito llamado Ducky. A diferencia de sus compañeros felinos, Ducky no podía evitar sentirse atraído por la emocionante vida de los perros. Pasaba horas observándolos desde la ventana de su casa, admirando la energía desbordante y la lealtad que demostraban. Un día, Ducky decidió que quería ser un perro. Su mamá gata, al escuchar su deseo, le explicó con ternura que cada criatura era única y especial a su manera. Pero Ducky, con sus ojos brillantes y su cola moviéndose de lado a lado, no podía quitarse la idea de la cabeza. Decidido a encontrar respuestas, Ducky se aventuró por el vecindario y se encontró con Max, un perro callejero lleno de vitalidad. Max, con su pelaje reluciente y ojos chispeantes, se convirtió en el confidente de Ducky. Juntos, exploraron el parque y compartieron historias de sus vidas. Ducky le confesó su deseo de ser un perro como Max, y este, con una sonrisa amistosa, le mostró las maravillas de ser un gato. Le enseñó a trepar árboles con agilidad y a acechar a las mariposas con paciencia. Pero a pesar de las lecciones de Max, Ducky seguía soñando con ser un perro. Un día, mientras observaban a los niños jugar en el parque, Ducky se perdió entre la multitud. La tarde se volvió noche, y Ducky se encontró solo y asustado. Fue entonces cuando escuchó ladridos familiares y vio a Max correr hacia él. Max, con su instinto protector, le dijo a Ducky: ser un perro tiene sus momentos divertidos, pero también hay momentos difíciles. Ser un gato te da la astucia y la agilidad para superar cualquier desafío. Ducky, agradecido por la lección de vida de su amigo, comprendió la sabiduría en sus palabras. Regresaron a casa juntos, y Ducky, con una nueva apreciación por su vida felina, aprendió a abrazar sus cualidades únicas. Aunque aún admiraba a Max y a los perros, entendió que ser él mismo era lo más valioso. Desde aquel día, Ducky vivió cada momento como un gato único y especial. Descubrió que la verdadera magia de la vida radica en aceptarse a uno mismo y valorar las cualidades que nos hacen extraordinarios. Y mientras Max y Ducky compartían travesuras en el vecindario, la amistad entre gatos y perros se volvió un ejemplo de aceptación y aprecio mutuo. Ahora vamos al siguiente cuento. La boda de los gatitos. Había una vez en un pequeño rincón del bosque, dos gatitos llamados Dulcinea y Tigrillo. Se querían mucho y decidieron casarse. Pero no querían una boda común y corriente, querían que fuera la más especial de todas. Los animalitos del bosque se unieron para ayudar a Dulcinea y Tigrillo con los preparativos. Los osos llevaron jarrones de miel que las abejitas les donaron. Las hormigas trajeron azúcar que habían recolectado de una casa cercana. Los loros llegaron con frutas frescas y los caballos ayudaron a llevar algunas cosas pesadas. Incluso los conejos trajeron zanahorias para el pastel. La gatita vecina, Luna, era una excelente costurera. Cosía la ropa de la novia Dulcinea con hilo de plata y encajes de bellas blondas. El gatito callejerito, Rayo, ensayó un baile y coreografía para la fiesta. Y el perrito, Rocky, estaba emocionado por su espectáculo de títeres. El día de la boda, el sol brillaba con fuerza. Todos los animalitos se reunieron en el bosque. La cigarra tocó una dulce melodía en su violín. Incluso los insectos estuvieron de invitados. El piojo y la pulga bailaron al ritmo de la música. El perro y el gato hicieron una divertida coreografía juntos. La tortuga y el conejo se movían al compás lento pero seguro. Y el caballo y el burro daban vueltas alrededor del pasto. La gallina y el pato se balanceaban al son de la música. Cuando el cura preguntó: Dulcinea, ¿estás lista para casarte? Dulcinea respondió con un emocionado: Sí. Luego, le tocó el turno a Tigrillo. Pero, se había olvidado el anillo. Y corrió a buscarlo, y todos estaban preocupados. ¿Dónde podría estar? Se preguntó Tigrillo. La casualidad quiso que el anillo estuviera en el bolsillo de Tigrillo todo el tiempo. Cuando lo encontró, soltó una carcajada y todos rieron. Era un anillo pequeño y brillante, perfecto para ellos. El cura, era un gato amable, se acercó a Tigrillo y le preguntó con voz suave: Tigrillo, ¿estás listo para casarte? Tigrillo,
con una sonrisa grande en su carita, respondió muy contento. Sí quiero. Entonces, el cura dijo con alegría: Ya están casados. Muchas felicidades. Todos se abrazaron y aplaudieron, emocionados por el inicio de la nueva aventura de Tigrillo y Dulcinea juntos. Después de la ceremonia, todos fueron a la casa de Dulcinea y Tigrillo para celebrar. Los hijos de los otros gatitos también estaban allí, jugando y riendo. Comieron pasteles deliciosos, horneados con amor por los animalitos del bosque. Bebieron jugos de frutas frescas y se divirtieron bailando. El ratón, que era un gran contador de historias, se acercó a Dulcinea y Tigrillo. Queridos amigos, Dijo: vuestra boda es un ejemplo de cooperación y trabajo en equipo. Todos los animales del bosque se unieron para hacer este día especial. Recordad siempre que juntos podemos lograr cosas maravillosas. Dulcinea y Tigrillo respondieron con una sonrisa. Se abrazaron y miraron a su alrededor. Los gallos cantaban, la vaca mugía, las mariposas revoloteaban y hasta el sapo croaba en señal de alegría. Y así, Dulcinea y Tigrillo vivieron felices para siempre, rodeados de amigos y amor. Cada vez que veían el anillo brillante en sus patitas, recordaban la importancia de la cooperación y la amistad. Espero que este cuento les haya gustado aún más y que aprendan que trabajar en equipo y juntos hace que todo sea más hermoso. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. La leyenda africana de cómo los gatos se hicieron hogareños. Había una vez una gata muy aventurera que vivía sola entre los arbustos de árboles y bosque. Un día, cansada de estar solita, decidió buscar compañía. Entonces, conoció a un gato salvaje que le pareció muy simpático y valiente, creyendo que era el animal más fuerte de la selva y decidió casarse. Andaban ellos tan tranquilos por el camino cuando, ¡zas!, apareció el leopardo de la nada. El leopardo agarró al esposo de la gata y ¡pum!, lo dejó hecho papilla en el suelo. ¡Qué sorpresa! La gata expresó con asombro. Parece que mi esposo ya no está, y veo que el leopardo es la criatura más espléndida de todas. Entonces, la gata se fue a vivir con el leopardo y fueron muy felices juntos. Pero un día, mientras cazaban, catapún, llegó el león rugiendo. El león se zampó al leopardo de un bocado. ¡Guau! Dijo la gata sorprendida. Ahora el león es el rey de la selva. La gata se mudó con el león y vivieron felices hasta que, sorpresa, apareció el elefante pisoteando todo. El elefante dejó al león aplastado en el suelo. ¡Qué curioso! La gata expresó con asombro. Parece que el elefante es la criatura más espléndida de todas. Entonces, la gata se fue con el elefante. Pero, sorpresa de nuevo, un día oyeron un ruido como pum. Y el elefante cayó al suelo, plaf. ¡Holala! La gata se quedó boquiabierta. Ahora veo que el hombre es la criatura más espléndida de todas. Y así, la gata siguió al hombre hasta su casa, donde se subió al techo de paja. Ahí se sintió feliz y empezó a atrapar ratones y ratas. Pero un día, mientras tomaba el sol, escuchó un alboroto adentro. De repente, el hombre salió corriendo asustado mientras la esposa se quedó en la casa. Ajá. Entiendo. Dijo la gata. Ahora entiendo quién es la criatura más espléndida, la mujer. Entonces, la gata bajó del techo, entró a la casa y se acomodó junto al fuego. Desde entonces, ahí se quedó, feliz y contenta. Con el tiempo, otros gatos siguieron el ejemplo de la gata y se unieron a las comunidades humanas. Descubrieron que vivir con los humanos les brindaba seguridad, comida abundante y compañía constante. Así, según la leyenda africana, los gatos dejaron de ser los solitarios de la selva y se convirtieron en amigos y protectores de los humanos. Y desde entonces, los gatos han vivido en estrecha relación de amistad con las personas, compartiendo sus hogares y sus vidas. Que la amistad entre humanos y gatos ilumine siempre vuestros días, y que el brillo de las estrellas guíe vuestro camino en cada nuevo amanecer.
Hasta pronto. Ahora vamos al siguiente cuento. Pelusa, la gata persa que no quería peinarse. Había una vez en un acogedor hogar, una gata persa llamada Pelusa que tenía el pelo más suave y esponjoso que uno pudiera imaginar. Pelusa era muy juguetona y le encantaba pasar sus días persiguiendo sombras y durmiendo largas siestas en los rayos del sol que se colaban por la ventana. Sin embargo, había algo que Pelusa detestaba con todas sus fuerzas: peinarse. Cada vez que su madre, la señora Bigotes, sacaba el peine, Pelusa corría a esconderse bajo la cama o en lo alto del armario, donde nadie podía alcanzarla. Pelusa, ven aquí. Es importante que te peines para eliminar el pelo muerto y evitar las pulgas. Le decía su madre con paciencia. Pero Pelusa simplemente sacudía su cabeza peluda y se negaba a obedecer. No, no quiero peinarme. Así estoy mejor. Decía Pelusa con un tono de firmeza. Además, es en vano. Si me dejo el pelo así, es más bonito y hasta se ondula solo. ¡Qué pereza da peinarse!, expresaba Pelusa mientras se estiraba perezosamente en su cálido rincón de sol. Un día, mientras Pelusa jugaba en el jardín, sintió un cosquilleo en su espalda. ¡Qué extraño!, pensó, pero no le dio mucha importancia. Sin embargo, el cosquilleo se convirtió en picazón y la picazón en un incómodo rascar que no la dejaba en paz. Al volver a casa, la señora Bigotes notó de inmediato el incesante rascado de Pelusa. ¡Ay, Pelusa! Creo tienes pulgas, dijo. Pelusa se sintió avergonzada y preocupada. No sabía qué hacer. La señora Bigotes, con su conocimiento de madre, preparó un baño especial para Pelusa y, con mucho amor y paciencia, comenzó a peinar el hermoso pelaje de su hija. Pelusa se resistía al principio, pero poco a poco se fue relajando al sentir como el peine deslizaba suavemente y la picazón desaparecía. Después de un buen rato, Pelusa estaba libre de pulgas y su pelo lucía más brillante y hermoso que nunca. Mírate, Pelusa, estás preciosa y ya no te pica nada, dijo la señora Bigotes con una sonrisa. Pelusa se sintió más bonita que nunca. Su pelo estaba reluciente. ¡Qué hermoso está mi pelo! Hasta brilla. ¡Qué emoción! Nunca me había visto tan bonita, exclamó con alegría. Luego, mirando a su madre con gratitud, añadió: Gracias, madre, por peinarme, dijo Pelusa con un ronroneo de felicidad. Desde ese día, Pelusa aprendió la lección y cada vez que su madre sacaba el peine, ella corría feliz a recibir su sesión de peinado. Y así, madre e hija disfrutaban de su tiempo juntas, mientras Pelusa ronroneaba de felicidad y la señora Bigotes cantaba dulces melodías. A veces, lo que parece incómodo o fastidioso, como peinarse, puede tener beneficios a largo plazo. Pelusa aprendió que, aunque no le gustaba peinarse, al final valía la pena para mantenerse saludable y feliz. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. Luna, la gata durmiente. Había una vez, en un reino muy lejano, una hermosa gata llamada Luna. Luna tenía el pelaje más suave y brillante que jamás se había visto, y unos ojos verdes que resplandecían como esmeraldas. Ella vivía en un gran castillo con sus amigos, el rey león y la reina tigresa, quienes la querían mucho como una hija. Un día, en la fiesta de cumpleaños de Luna, una bruja malvada llamada Furia Negra se enfadó porque no fue invitada. Furiosa, lanzó un hechizo sobre la pequeña gata. Antes de que el sol se ponga en su 6º cumpleaños, Luna se pinchará con una espina y caerá en un profundo sueño del que solo despertará con un beso de amor verdadero e incondicional. Los años pasaron y Luna creció siendo una gata amable y cariñosa. Pero en su 6º cumpleaños, mientras jugaba en el castillo, se pinchó con una espina sin darse cuenta. ¡Ay!, exclamó Luna. Me he lastimado con la espina. Al instante, se quedó dormida profundamente. El rey león y la reina tigresa, muy tristes, la llevaron a la torre más alta del castillo y la pusieron en una cama de terciopelo rojo. El reino entero quedó envuelto en tristeza. Sin embargo, los animales del bosque no perdieron la esperanza. Un joven gato aventurero llamado Micifuz, que había oído hablar de la gata durmiente, decidió que debía hacer algo para ayudar. Él admiraba a Luna. Debo encontrar el castillo y despertar a Luna, dijo Micifuz decidido. Micifuz viajó por el reino y enfrentó muchos desafíos hasta llegar al castillo. Allí,
vio a Luna dormida en su cama. Pobre Luna. Susurró Micifuz con tristeza. Con cuidado y ternura, se acercó y le dio un suave beso en la frente. En ese momento, el hechizo de furia negra se rompió y Luna abrió sus ojos, sorprendida y feliz. ¿Quién eres? Preguntó Luna, todavía un poco soñolienta. Soy Micifuz. He venido a despertarte. El rey león y la reina tigresa agradecieron a Micifuz y organizaron una gran fiesta para celebrar. Luna y Micifuz se convirtieron en grandes amigos, y el reino volvió a ser un lugar lleno de alegría y risas. Y así, la bella gata Luna vivió feliz para siempre, rodeada de amor y amistad. La amistad y el amor son muy fuertes. Cuando somos buenos amigos y valientes, podemos ayudar a los demás y superar cualquier problema. Así, todos podemos ser felices juntos. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. Los 3 gatitos. En un pequeño bosque vivían 3 gatitos: Leo, el ingeniero; Luna, la doctora; y Colmillo, el bailarín. Los 3 se querían mucho, pero a menudo discutían sobre quién tenía la mejor profesión. Leo siempre decía: yo soy el mejor, construyo casas y edificios enormes que todos admiran. Luna respondía: yo soy la mejor, curo a los animales del bosque y soy la doctora más reconocida del pueblo. Y Colmillo, con una sonrisa, decía: yo soy el mejor, bailo mejor que nadie y pronto seré famoso. Un día, Leo estaba supervisando la construcción de un gran centro comercial en el bosque. De repente, muchos animales llegaron para protestar. No puedes construir aquí, Leo. Estás destruyendo nuestros hogares y talando árboles. Dijeron. Leo se quedó triste al darse cuenta de que no había pensado en los demás animales del bosque. Esa noche, se quedó en casa, pensando en su futuro. Al día siguiente, Luna fue a ver a uno de sus pacientes. Doctorcita Luna, me siento muy mal. Se quejaba su paciente. Las medicinas que me diste son muy caras y no pude comprarlas. Luna se sintió culpable. Debería haber hablado con ella y haberle dado medicinas gratis que tenía guardadas. Dijo. Ese día, no fue a trabajar y se quedó pensando en casa. El tercer día, Colmillo tenía un gran espectáculo de baile. Sin embargo, se había quedado dormido y no ensayó lo suficiente. Al subir al escenario, se olvidó de la coreografía y el público empezó a abuchear. Colmillo se sintió muy triste. Si tan solo hubiera ensayado más y no hubiera sido tan perezoso. Se dijo. Los 3 gatitos se reunieron esa noche y compartieron sus problemas. He aprendido una gran lección. Dijo Leo. No puedo pensar solo en mí mismo. Debo considerar a los demás animales del bosque. Luna añadió. Yo también he aprendido algo. Debo ser más comprensiva y ayudar a mis pacientes, incluso si no pueden pagar. Colmillo, con lágrimas en los ojos, dijo. Y yo debo ser más responsable y dedicarme más a mi arte. Desde ese día, los 3 gatitos decidieron apoyarse mutuamente y ser más unidos. Leo, el ingeniero, comenzó a conversar con los animales del bosque antes de iniciar cualquier construcción. Pedía sus opiniones y se aseguraba de no afectar sus hogares. Luna, la doctora, se volvió más amable y preguntaba a sus pacientes si tenían dinero para pagar las medicinas. Organizaba actividades y campañas de salud gratuitas con la ayuda de los demás animales del pueblo. Colmillo, el bailarín, decidió abrir su propia escuela de baile y ser más responsable. Ensayaba todos los días y enseñaba a otros animales a bailar. Así, los 3 gatitos aprendieron que ser el mejor no significa competir entre ellos, sino trabajar juntos y considerar a los demás. Lo más importante es ser amables, responsables y trabajar en equipo. Aprendieron a pensar en el bienestar de su comunidad. Y así, en el pequeño bosque, los 3 gatitos vivieron felices, apoyándose mutuamente y haciendo de su hogar un lugar mejor para todos. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. El gatito Ronrón. Había una vez un gato color naranja llamado Ronrón. Ronrón era muy querendón y juguetón, y vivía con su dueña, doña Gertrudis, quien lo quería muchísimo. Ronrón pasaba sus días jugando y explorando la casa, siempre buscando nuevas aventuras. Un día,
Mientras jugaba en el jardín, Ronron vio una mariposa de colores brillantes. Fascinado, comenzó a perseguirla sin darse cuenta de que se alejaba cada vez más de casa. La mariposa volaba de flor en flor, y Ronron la seguía sin descanso. De repente, se dio cuenta de que estaba perdido. Miró a su alrededor y no reconoció nada. Asustado, comenzó a llorar. Lloraba el gatito Ronron. ¿Dónde estoy? Quiero volver a casa. Pasaron 2 días y Ronron no había comido nada. Era un gato de casa y nunca había estado tan lejos. Mientras tanto, doña Gertrudis estaba muy triste y preocupada. Había buscado a Ronron por todas partes y había puesto anuncios por el vecindario, pero no había tenido suerte. Una tarde, mientras caminaba por el parque, doña Gertrudis vio a un gatito callejero. Se le ocurrió contarle sobre la desaparición de Ronron. Hola, pequeño, dijo doña Gertrudis al gatito callejero. Estoy buscando a mi gato Ronron. Es de color naranja y muy bueno. ¿Podrías echarme una mano para encontrarlo? El gatito callejero, que era muy amable, aceptó ayudar. Esa misma noche, mientras exploraba las calles, vio a Ronron acurrucado bajo un arbusto. Hola. Dijo el gatito callejero. ¿Eres Ronron? Sí, soy yo. Respondió Ronron con voz temblorosa. Estoy perdido y quiero volver a casa. No te preocupes, yo te llevaré a casa. Dijo el gatito callejero con una sonrisa. El gatito callejero guió a Ronron de regreso a la casa de doña Gertrudis. Cuando llegaron, Ronron maulló fuerte. Doña Gertrudis salió corriendo y, al ver a Ronron, lo llenó de besos y abrazos. Ronron, estás aquí de nuevo. Exclamó doña Gertrudis con lágrimas de alegría. Estaba tan preocupada por ti. Ronron ronroneó feliz mientras doña Gertrudis lo acariciaba. Luego, doña Gertrudis se volvió hacia el gatito callejero. Gracias, pequeño. Dijo doña Gertrudis. Le has salvado la vida a Ronron. Aquí tienes un delicioso paté de pescado como agradecimiento. Desde ese día, doña Gertrudis comenzó a alimentar a los gatitos callejeros que veía. Les hablaba y les contaba sobre los peligros de la calle, esperando que algún día encontraran un hogar tan amoroso como el de Ronron. Y así, Ronron aprendió a no alejarse demasiado de casa, y doña Gertrudis siguió cuidando de su querido gato y de todos los gatitos callejeros que encontraba. La historia de Ronron nos enseña algo muy importante. Cuando alguien necesita ayuda, siempre es bueno ser amable y ayudar, como hizo el gatito callejero con Ronron. Gracias a su bondad, Ronron pudo volver a casa y estar feliz con doña Gertrudis. También aprendemos que debemos cuidar a los animalitos, tanto a los que tienen un hogar como a los que viven en la calle. Doña Gertrudis empezó a alimentar a los gatitos callejeros y a hablarles sobre los peligros de la calle, para que estuvieran más seguros. Así que recuerden, siempre es bueno ser amable y ayudar a los demás. Y no olviden cuidar a los animalitos que necesitan nuestro amor y protección. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. Mauricio, el gato panadero. Había una vez un gato llamado Mauricio que vivía en un pequeño pueblo. Aunque era un gato, tenía un corazón enorme y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Su pasión era hornear pan, y cada día se levantaba temprano para preparar deliciosas baguettes, tostadas y rosquillas en su acogedora panadería. Un día, el ratón Pérez apareció en la puerta de la panadería. Tenía hambre y le pidió a Mauricio un pan. El gato, con su buen corazón, aceptó y le dijo que podía pagarle otro día. Al día siguiente, el ratón Pérez regresó con su esposa y pidieron más pan. Mauricio, sin dudarlo, les entregó una bolsa llena de pan fresco. Pero pronto, otros animales del pueblo se enteraron de la generosidad de Mauricio. El perro, los demás gatos e incluso el conejo comenzaron a aparecer en la panadería, todos pidiendo pan y prometiendo pagar después. El gato bondadoso no pudo resistirse y les dio pan a todos, aunque sabía que no tenía garantía de recibir el pago. Pasaron semanas, y Mauricio seguía horneando pan para todos. Pero un día, se dio cuenta de algo extraño. El ratón Pérez lucía un traje elegante, y el perro había comprado un auto nuevo. El gato se sintió traicionado.
¿Por qué no me pagaron? Estuvo pensando. Cuando confrontó al ratón Pérez, este se avergonzó y dijo una mentira, que el traje era prestado. El perro también dijo que el auto no era suyo. Todos los animales tenían excusas similares. El gato estaba molesto y triste, y decidió cerrar la panadería, ya que no veía ganancias y solo perdía dinero. Pero entonces, un gran huracán azotó el pueblo. Los trajes del ratón Pérez, el auto del perro y el dinero del conejo desaparecieron. Todos estaban tristes y hambrientos, excepto Mauricio. El gato tenía un almacén secreto donde guardaba harina y otros alimentos. No había sufrido hambre durante la tormenta. Los demás animales se arrepintieron de no haberle pagado a Mauricio. Se unieron y le pidieron trabajo en la panadería. El gato aceptó, pero con una condición y dijo lo siguiente. Trabajarán cada uno de ustedes por sus alimentos durante un tiempo para que aprendan la importancia de la gratitud y la honestidad. Así, el ratón Pérez amasaba el pan, el perro lo horneaba y el conejo lavaba los utensilios. Juntos, lograron reabrir la panadería. Cada uno pagó sus deudas y llevaron regalos al bondadoso gato Mauricio. Desde entonces, Mauricio siguió horneando pan con amor y dedicación. Y todos los animales aprendieron una valiosa lección. Siempre debemos ser agradecidos y no aprovecharnos de los demás. Después de todo, uno nunca sabe lo que puede pasar. Y así, la panadería de Mauricio se convirtió en un lugar donde la amistad y la generosidad eran el ingrediente principal de cada pan recién salido del horno. El cuento del gato panadero nos recuerda que las mejores virtudes no sirven para nada si no se usan para hacer el bien. A veces, como el gato Mauricio, damos sin esperar recompensa, pero es importante valorar la gratitud y la honestidad. Siempre debemos esforzarnos por ser justos y generosos, pero también aprender a diferenciar cuando alguien abusa de nuestra bondad. No permitamos que nos tomen ventaja, pero sigamos compartiendo amor y ayuda con quienes realmente lo necesitan. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. El gato con las botas mágicas. Había una vez un gato que vivía en un pequeño pueblo. Un día, mientras exploraba el ático de una vieja casa abandonada, encontró un par de botas brillantes y doradas. Curioso, optó por ponérselas. Al ponerse las botas, el gato sintió una energía mágica recorrer su cuerpo. Descubrió que podía saltar muy alto, correr a gran velocidad y hacer cosas increíbles. Al principio, el gato usó sus nuevas habilidades para hacer travesuras. El gato decidió robar comida del mercado usando sus botas mágicas. Nadie podía atraparlo, y pronto se hizo famoso por sus diabluras. Miren lo que puedo hacer, dijo mientras saltaba sobre los tejados y asustaba a los pájaros. Un día, el gato vio a un perro jugando con su pelota favorita. Con un salto rápido, el gato le arrebató la pelota y corrió lejos, dejando al perro triste y confundido. «Devuélveme mi pelota», exclamó el perro, pero el gato ya estaba lejos. El gato también decidió gastar una broma pesada a una familia de patos. Usó sus botas mágicas para crear un gran charco de barro justo donde los patos solían caminar. Los patos terminaron todos sucios y enfadados. «Esto no es divertido, gato», explicó la mamá pato, tratando de limpiar a sus patitos. Finalmente, el gato usó sus botas mágicas para entrar en la casa de una anciana y robarle su leche. La anciana, que dependía de la leche para su desayuno, quedó muy triste. «¿Por qué harías algo así?», preguntó la anciana con lágrimas en los ojos. El gato empezó a sentirse solo y culpable por sus acciones. Una noche, mientras reflexionaba sobre lo que había hecho, escuchó un llanto. Era un ratoncito que había perdido su hogar en una tormenta. «No tengo dónde vivir. Todo se ha destruido», dijo el ratoncito, sollozando. El gato sintió una punzada de culpa y decidió ayudar al ratoncito. Usó sus botas mágicas para recolectar materiales y construir una nueva casa para el ratoncito. «Gracias, gato. Eres muy amable», explicó el ratoncito, sonriendo. A partir de ese momento, el gato decidió usar sus botas mágicas para hacer el bien. Ayudó a una ardilla a encontrar su nuez dorada, que había perdido en el bosque. Gracias, gato. Sin ti, no habría podido celebrar el festival de otoño.
dijo la ardilla, agradecida. El gato también ayudó a un conejo a encontrar su familia después de haberse perdido. Gracias, gato. Ahora puedo volver a casa. Explicó el conejo muy feliz. Con cada buena acción, el gato se sentía más feliz y realizado. Se dio cuenta de que usar sus botas mágicas para ayudar a los demás era mucho más gratificante que hacer travesuras. He aprendido que hacer el bien es lo que realmente importa. Dijo el gato, sonriendo. Y así, el gato con botas mágicas se convirtió en el héroe del pueblo. Sus travesuras quedaron en el pasado, y ahora era conocido por su bondad y generosidad. Vivió feliz, ayudando a todos los animales del bosque y haciendo del mundo un lugar mejor. Recuerda que hacer el bien siempre trae felicidad, no solo a los demás, sino también a ti mismo. Como el gato con las botas mágicas, todos podemos usar nuestras habilidades para ayudar a los demás y hacer del mundo un lugar mejor. Siempre elige la bondad. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. El gato pirata y el ratón valiente. Había una vez, en un lejano mar azul, un gato pirata conocido como Capitán Bigotes. Capitán Bigotes era famoso por su valentía y su gran sombrero con una pluma roja. Navegaba en su barco, el Garra de Oro, en busca de tesoros escondidos. Un día, mientras navegaba por aguas tranquilas, escuchó un ruido extraño. ¿Qué será eso? Se preguntó. Al acercarse a la bodega del barco, encontró a un pequeño ratón. El ratón estaba temblando de miedo. ¿Qué haces aquí, pequeño? Preguntó Capitán Bigotes con una voz grave pero amable. Me escondí en tu barco porque quería vivir una aventura. Respondió el ratón con una voz temblorosa. Capitán Bigotes pensó por un momento y luego sonriendo. Muy bien, pequeño. Puedes quedarte, pero debes ser valiente y ayudarme a encontrar el tesoro más buscado en esta vida. El ratón movió la cabeza con entusiasmo. Juntos, navegaron hacia una isla misteriosa que aparecía en el mapa del Capitán Bigotes. La isla estaba rodeada de peligros, tiburones, olas gigantes y una espesa niebla. No te preocupes, pequeño. Juntos podemos superar cualquier obstáculo, dijo el Capitán Bigotes. Al llegar a la isla, encontraron una cueva oscura. El tesoro debe estar ahí dentro, dijo el Capitán Bigotes. Pero la cueva estaba custodiada por un enorme cangrejo. No podemos pasar, exclamó el ratón. Sí podemos, dijo el Capitán Bigotes. Solo necesitamos un plan. El ratón tuvo una idea. Podemos distraer al cangrejo con algo de comida. Capitán Bigotes sacó un pedazo de queso de su bolsa. Lo lanzaron lejos de la entrada de la cueva, y el cangrejo corrió tras él. Aprovechando la oportunidad, entraron rápidamente en la cueva. Dentro, encontraron un cofre lleno de semillas y granos nunca vistos. Lo logramos, gritó el ratón. Sí, pero recuerda, el verdadero tesoro es la amistad y el valor que mostramos hoy, dijo el Capitán Bigotes con una sonrisa. Regresaron al barco con el cofre y navegaron de vuelta a casa. Un día, mientras navegaban por un mar tranquilo, vieron una isla que no estaba en el mapa. ¿Qué será eso?, se preguntó el ratón. Vamos a investigar, dijo el Capitán Bigotes. Al acercarse a la isla, vieron que estaba llena de árboles frutales y flores de colores brillantes. Decidieron desembarcar y explorar. Mientras caminaban por la isla, encontraron un grupo de animales que parecían estar en problemas. Por favor, ayúdenos, gritó un conejo. Un grupo de piratas malvados ha robado nuestras provisiones y nos ha dejado sin comida. Capitán Bigotes y el ratón valiente decidieron ayudar. No se preocupen, recuperaremos sus provisiones, dijo el Capitán Bigotes. Siguieron las huellas de los piratas malvados hasta una cueva en el otro lado de la isla. Debemos ser cuidadosos, dijo el ratón. Sí, pero no podemos dejar que esos piratas se salgan con la suya, respondió el Capitán Bigotes. Entraron sigilosamente en la cueva y vieron a los piratas malvados celebrando con las provisiones robadas. Ahí están,
susurró el ratón. Tenemos que distraerlos. Dijo el Capitán Bigotes. Voy a crear una distracción y tú recuperas las provisiones. El ratón se escondió detrás de unas rocas. Capitán Bigotes salió de su escondite y comenzó a hacer ruido, atrayendo la atención de los piratas. Oigan, piratas, dejen esas provisiones en paz. Soy el Capitán Bigotes, y no permitiré que roben a esos animales indefensos. Dijo el Capitán Bigotes. Mientras los piratas estaban distraídos, el ratón valiente se deslizó hacia las provisiones y comenzó a llevarlas de vuelta a la entrada de la cueva. Uno por uno, logró recuperar todos los sacos de comida. Capitán Bigotes corrió hacia la entrada de la cueva, y juntos, él y el ratón bloquearon la entrada con una gran roca, atrapando a los piratas dentro. Lo logramos, exclamó el ratón. Sí, y ahora debemos devolver estas provisiones a sus dueños, dijo el Capitán Bigotes. Regresaron a la aldea de animales y les devolvieron las provisiones robadas. Capitán Bigotes y el ratón valiente se despidieron de los animales y regresaron a su barco. Hoy hemos aprendido que ayudar a los demás es el mayor tesoro de todos, dijo el Capitán Bigotes. Sí, y que juntos podemos superar cualquier desafío, agregó el ratón. Desde ese día, Capitán Bigotes y el ratón valiente fueron los mejores amigos y vivieron muchas más aventuras juntos. Y así, el gato pirata y el ratón valiente continuaron navegando por los mares, y ayudando a quienes lo necesitaban. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. Perlita, la gatita que amaba el mar. Había una vez una gatita blanca como la nieve llamada Perlita. A Perlita le encantaba nadar en la playa, jugar con los peces y nadar con las tortugas. Su madre, la gata Doña Gala, no estaba muy contenta con estas actividades. Doña Gala quería que Perlita fuera como su hermano Azrael, quien atrapaba peces y los traía a casa. Azrael también se llevaba pollitos de las casas vecinas. Pero a Perlita no le gustaba hacer daño a los peces, ni a las tortugas, ni a los pollitos. Perlita tenía unos dueños que la querían mucho y siempre le daban comida en su platito. Nunca le faltaba nada, y por eso Perlita era muy feliz. Sin embargo, Doña Gala estaba inconforme y le decía a Perlita que pronto dejarían ese hogar y se irían. Perlita no quería irse, ella era feliz allí. Cuando sus dueños no la llevaban a la playa, Perlita se bañaba en una bañera muy feliz. Un día, los dueños de Perlita no llegaron a casa. Perlita se asustó porque pasó un día entero y sus dueños no aparecían. Menos mal que habían dejado comida en sus platos y agua fresca. La casa tenía un jardín enorme donde Perlita y Doña Gala podían jugar. Doña Gala también se asustó y recordó cómo la criaron de bebé. La habían echado en un tacho de basura, y ella maullaba cuando sus dueños la encontraron. Entonces, Doña Gala le dijo a Perlita que debían ordenar la casa y regar las plantas. Lo que no sabían era que sus dueños estaban solo un piso más arriba, observándolas. Querían ver que la madre gata y su hija Perlita se amisten y que recuerden ser amables con quienes las rescataron. De repente, Perlita escuchó un ruido del piso más arriba y vio a sus dueños mirando una cámara de vigilancia. Corrió emocionada a abrazar a sus dueños. En ese momento, Doña Gala comprendió que lo más importante era estar agradecido con quienes te dieron cobijo y no dejarlos tan fácilmente. Además, entendió que debía dejar a Perlita ir a la playa sin hacer daño a nadie. Desde ese día, Doña Gala dejó que Perlita disfrutara de sus aventuras en la playa. Perlita nadaba feliz con los peces y las tortugas, y siempre regresaba a casa con una sonrisa. Doña Gala también aprendió a disfrutar de la felicidad de su hija y a ser agradecida con sus dueños. Y así, Perlita y Doña Gala vivieron felices, siempre recordando la importancia de ser amables y agradecidos. Perlita nos enseña algo muy importante. Nos dice que siempre debemos estar agradecidos con las personas que nos cuidan y nos quieren. También nos muestra que podemos ser felices y disfrutar de nuestras aventuras sin hacer daño a nadie. Perlita es feliz jugando en la playa sin lastimar a los peces ni a las tortugas, y su mamá, Doña Gala, aprendió a aceptar y apoyar la forma en que Perlita disfruta de la vida. Hasta la próxima aventura.
Ahora vamos al siguiente cuento. El perro que quería ser un gato. Había una vez un perro pequeño llamado Rocky. Su pelaje era marrón claro, tan suave como el terciopelo, y sus orejas, siempre erguidas, parecían captar hasta el más leve de los sonidos. Rocky vivía en una casa grande y acogedora, junto a su dueña, la señora Roberta, una mujer mayor y amable que lo cuidaba con amor. Pero no estaba solo. Compartía el hogar con otros animales, en su mayoría gatos. Estos felinos, con sus movimientos suaves y elegantes, siempre llamaban la atención de Rocky. Rocky miraba con algo de envidia cómo su dueña permitía que los gatos durmieran en el cuarto y se subieran al sofá. Además, los gatos trepaban los altos y hermosos árboles dentro de la casa, y su dueña siempre tenía uno de ellos descansando en sus rodillas. Cada mañana, Rocky se sentaba junto a la ventana y observaba cómo los gatos del vecindario deambulaban por el jardín. Sus cuerpos ágiles parecían flotar sobre el suelo, mientras sus ojos dorados brillaban con una calma y una seguridad que Rocky admiraba profundamente. Los gatos eran misteriosos y serenos, algo que Rocky no entendía del todo, pero que anhelaba. Un día, mientras miraba a los gatos jugar en el jardín, una idea comenzó a formarse en la mente de Rocky. Quiero ser como ellos. Pensó. Si pudiera moverme como ellos, caminar en silencio y ser tan elegante, seguro que todos me admirarían aún más. Aquella noche, Rocky apenas pudo dormir. Su emoción por su nuevo propósito le impedía descansar. Soñaba con convertirse en un gato y ser parte de su grupo. Soñaba con moverse con gracia por la casa, saltar sobre las repisas sin hacer ruido, y tal vez, solo tal vez, aprender a ronronear. Así que, con la primera luz del día, Rocky decidió poner su plan en marcha. Al día siguiente, Rocky salió al jardín con más ganas que nunca, decidido a lograr su objetivo. Observó atentamente a los gatos que ya estaban allí. Luna, una gata gris y sabia, descansaba bajo un árbol, mientras los jóvenes felinos jugaban entre ellos. Rocky decidió comenzar su transformación imitando su forma de caminar. De acuerdo. Se dijo a sí mismo. Todo se trata de ser sigiloso y cuidadoso. Levantó una pata, tratando de imitar el andar lento y silencioso de los gatos, pero en cuanto puso el pie en el suelo, una rama crujió bajo su peso. Rocky perdió el equilibrio y cayó al suelo enredado en la rama. Los gatos lo vieron y soltaron risitas. ¿Qué estás haciendo, Rocky? Preguntó la gata Luna, acercándose con curiosidad. Quiero ser un gato como ustedes. Respondió Rocky, poniéndose de pie y sacudiéndose las hojas de su pelaje. Luna inclinó la cabeza con ternura. ¿Un perro queriendo ser un gato? Nunca he escuchado algo así. Pero, si realmente lo deseas, podemos ayudarte. Dijo. Los otros gatos la miraron sorprendidos, pero respetaban a Luna lo suficiente como para no cuestionarla. Así comenzó la aventura de Rocky para convertirse en un gato. Durante las siguientes semanas, los gatos comenzaron a enseñar a Rocky todo lo que sabían. Cada día, Rocky aprendía una nueva habilidad. Aprendió a caminar en silencio, un paso a la vez, levantando las patas suavemente para evitar hacer ruido. Aunque tropezó muchas veces al principio, poco a poco empezó a mejorar. Luna le enseñó cómo saltar con agilidad de una repisa a otra. Al principio, Rocky calculaba mal la distancia y terminaba cayendo con estrépito, lo que siempre causaba carcajadas entre los otros gatos. Pero Rocky no se rendía. Cada error lo hacía más decidido a lograr su objetivo. Un día, Luna le mostró cómo limpiarse como un gato. Tienes que lamer tu pelaje para mantenerlo brillante. Explicó mientras demostraba con su lengua delicada. Rocky lo intentó, pero pronto se dio cuenta de que su lengua no estaba hecha para eso. El pelaje de perro no era tan fácil de limpiar como el de los gatos, pero Rocky se esforzó por hacerlo lo mejor posible. También le enseñó a Rocky a usar el arenero. Un día, cuando Luna lo vio orinando en la pared, le gritó. Ahí no se hace. Se hace en el arenero y luego se tapa. Tienes que ser limpio. No orines en cualquier lugar. ¿O quieres seguir siendo un perro? Para ser un gato, debes ser limpio. Rocky, con algo de desconfianza,
empezó a usar el arenero. Al principio, sacaba toda la arena al suelo y lo ensuciaba todo. La dueña no sabía qué estaba pasando. Pensaba que los gatos eran los responsables, aunque le resultaba extraño, ya que ellos nunca habían dejado la arena fuera. Poco a poco, Rocky aprendió a tapar su orina y a no ensuciar. Aunque el arenero no era muy grande para él, lo hacía bien. Sin embargo, no todos los gatos estaban contentos con el progreso de Rocky. Dimitri, un gato negro y ágil, no estaba convencido de que Rocky pudiera convertirse en uno de ellos. Dimitri era el felino más rápido del grupo, siempre compitiendo con los otros gatos y siendo el primero en alcanzar cualquier lugar alto. Envidiaba la atención que Luna prestaba a Rocky y decidió ponerle obstáculos. Dimitri comenzó a hacerle la vida difícil a Rocky. Cuando Rocky practicaba caminar en silencio, Dimitri dejaba pequeñas trampas, como ramas o piedras, justo en el camino de Rocky para que tropezara. A menudo, lo observaba desde lejos, riéndose para sus adentros cada vez que Rocky fallaba. Pero a pesar de las travesuras de Dimitri, Rocky no se rendía. Una tarde, mientras Rocky intentaba saltar de un árbol a otro, Dimitri decidió empujarlo desde una rama. Rocky no estaba preparado y cayó al suelo, lastimándose una pata. Adolorido y avergonzado, Rocky se arrastró hacia un rincón del jardín, donde se tumbó a descansar. Luna y los otros gatos corrieron a ayudarlo. No dejes que Dimitri te desanime, le dijo Luna suavemente. Tienes un espíritu valiente, Rocky. No todos pueden hacer lo que tú estás intentando. Rocky movió la cabeza con lágrimas en los ojos, pero las palabras de Luna le dieron el valor que necesitaba para seguir adelante. Una noche, una gran tormenta se desató sobre la ciudad. Los truenos retumbaban en el cielo, y los relámpagos iluminaban el jardín de forma intermitente. Todos los gatos se refugiaron bajo la cubierta de la casa, temblando de miedo por los fuertes ruidos. Pero en medio del caos, uno de los gatitos más pequeños, Sammy, quedó atrapado en un árbol. Asustado y empapado, maullaba desesperadamente pidiendo ayuda. Justo ese día, la dueña había salido de compras y no estaba en casa. Luna y los otros gatos no sabían qué hacer. Tenían miedo al agua y a la lluvia. No podemos llegar hasta él, exclamó Luna. El árbol estaba demasiado mojado y resbaladizo, y el viento soplaba con fuerza. Tenemos miedo de la lluvia y del agua en montones. Sin embargo, Rocky, a pesar de su pata aún adolorida, no dudó ni un segundo. Le encantaba el agua y disfrutaba jugar bajo la lluvia. Yo lo haré, exclamó con mucha firmeza, decidido a ayudar. A pesar de ser un perro, sabía que tenía la fuerza y el valor para trepar el árbol y salvar a Sammy. Usó todas las habilidades que había aprendido de los gatos, pero también confió en su instinto y fuerza natural de perro. Rocky comenzó a escalar el árbol, sus patas resbalaban a veces, pero nunca se detuvo. Con gran esfuerzo, llegó hasta la rama donde estaba Sammy y lo levantó cuidadosamente con su hocico. Poco a poco, descendió con él en su espalda hasta el suelo. Todos los gatos lo miraban con asombro y gratitud. Luna, emocionada, dijo: Eres increíble, Rocky. No solo has aprendido a moverte como nosotros, sino que has demostrado ser más valiente y leal de lo que cualquiera esperaba. Incluso Dimitri, avergonzado por su comportamiento, se acercó a Rocky. Lo siento, dijo con sinceridad. He sido injusto contigo. Me he dado cuenta de que no importa si eres un gato o un perro. Lo que importa es el corazón. Rocky sonrió, aliviado de que finalmente Dimitri lo aceptara. Después de aquel día, Rocky entendió algo muy importante. No necesitaba ser un gato para ser admirado o querido. Si bien había aprendido mucho de ellos, sus habilidades como perro también eran valiosas. Ser quien realmente era, un perro valiente y fiel, era lo que lo hacía especial. En ese momento, la puerta se abrió y llegó la dueña, la señora Roberta. Estaba muy preocupada, pero al ver que todas sus mascotas estaban bien, se sintió feliz. Les dio abrazos y comida a todos, sin excepción. Además, su hijo mayor, que acababa de regresar de viaje, corrió a abrazar a Rocky y luego trajo snacks para los gatos.
Todos estaban muy contentos. Así, en aquella casa grande y acogedora, vivieron felices, sabiendo que ser uno mismo, con todas sus diferencias, era lo más importante. Desde entonces, Rocky y los gatos se hicieron grandes amigos. Rocky ya no trató de imitar a los gatos. En cambio, aprendieron a valorar lo que los hacía diferentes y a disfrutar de la compañía del otro. Cada uno tenía algo especial que aportar al grupo, y eso los hacía más fuertes y felices. Recuerden que todos somos únicos y especiales a nuestra manera. No importa si somos diferentes a los demás. Lo más importante es ser amables, valientes y fieles a nosotros mismos. La amistad y el respeto por las diferencias hacen que el mundo sea un lugar más hermoso. Nunca dejen de ser ustedes mismos. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. Mis dos gatitos. Había una vez una niña de 10 años llamada Lucy. Lucy era una niña dulce y trabajadora, siempre ayudaba en casa, limpiaba su cuarto y sacaba buenas notas en la escuela. Amaba a su padre, Mateo, y a sus dos gatitos, uno blanco como la nieve y otro negro como la noche. Los gatitos eran su mayor tesoro, siempre la acompañaban a todos lados, y Lucy los cuidaba con mucho amor. Un día, la vida de Lucy cambió para siempre. Su padre salió de casa para hacer unas compras, pero nunca volvió. Lucy lo esperó todo el día sentada en la sala, mirando por la ventana, pero nada. Pasaron horas, y la noche cayó. A la mañana siguiente, tampoco había señales de él. Lucy sentía un nudo en el estómago, algo andaba mal, pero nadie le decía qué estaba pasando. Finalmente, un día recibió una llamada de su abuelita, una señora mayor que apenas podía caminar y ver bien. Le pidió a Lucy que fuera a la clínica. Fue en ese momento cuando Lucy supo que su padre había tenido un accidente y estaba en el hospital. Al llegar, su abuelita la abrazó fuerte, pero no tenía mucho dinero para pagar los tratamientos. Lucy, aunque solo tenía 10 años, sabía que tenía que hacer algo para ayudar. Vendió lo poco que había en la casa, como el televisor y la mesa del comedor. A pesar de su esfuerzo, apenas podía pagar un mes de hospitalización. Para ganar un poco más de dinero, Lucy empezó a vender caramelos en los autos, y con lo que ganaba, alimentaba a sus gatitos y compraba algunas medicinas para su abuelita. Un día, mientras Lucy vendía caramelos, un auto lujoso se detuvo frente a su casa. Una niña de 12 años llamada Tamara miraba por la ventana del auto y vio a los dos gatitos de Lucy jugando en el jardín. Tamara quedó fascinada con ellos y le dijo a su padre: Papá, quiero esos gatos. Cómpramelos, por favor. El padre de Tamara salió del auto y tocó la puerta de la casa. Lucy abrió la puerta y el señor le preguntó por sus padres. Lucy, con tristeza en sus ojos, le dijo que no estaban. El señor, viendo la situación, le explicó a Lucy que su hija Tamara quería comprar sus dos gatitos. Lucy sintió un nudo en la garganta. Amaba a sus gatos, pero también sabía que necesitaba el dinero para pagar las cuentas del hospital de su padre. Tamara puede venir a jugar con los gatitos cuando quiera, dijo Lucy, tratando de sonreír. Tamara bajó del auto emocionada y corrió hacia los gatitos. Jugó con ellos, les enseñó a correr y a bailar. A partir de ese día, Tamara iba todos los días a la casa de Lucy para ver a los gatos. Pasó un mes entero, y Tamara le dijo a su padre: Papá, ya es hora de que me lleve a los gatos a casa. Quiero que sean míos. El padre de Tamara le ofreció a Lucy pagar lo que fuera por los gatos, pero Lucy se fue corriendo a su cuarto y empezó a llorar. Sabía que tenía que venderlos para poder pagar la clínica, pero también eran lo único que le quedaba. Perdóname, papá, susurró Lucy mientras miraba una foto de su familia. Es lo único que me queda, pero los tengo que vender para que te cures. Al día siguiente, Lucy llevó a Tamara y a su padre a la clínica, donde pagaron otro mes de hospitalización para su papá, y además consiguieron transferirlo a una mejor clínica. Tamara se llevó a los gatos a su casa, pero algo no estaba bien. Los gatos ya no jugaban como antes y habían adelgazado mucho. Tamara, preocupada, le dijo a su padre: Papá, los gatos están enfermos. Hay que llevarlos al veterinario. El veterinario los examinó y les dijo: Tus gatos están tristes.
Han pasado por mucho. Tal vez extrañan a alguien. Tamara explicó que los gatos pertenecían a otra niña y que los había comprado recientemente. Ese es el problema. Dijo el veterinario. Los gatos necesitan pasar tiempo con su dueña Lucy. Tamara, molesta, respondió. No le devolveré los gatos. Buscaré otro veterinario. Dicho esto, se fue de la clínica. Unos días después, Tamara se cayó de las escaleras y fue llevada de urgencia a la clínica. Los doctores le dijeron a su padre que Tamara necesitaba una transfusión de sangre, pero su padre no era compatible. Solo había una persona con la sangre que Tamara necesitaba, Lucy. El padre de Tamara llamó a Lucy y le explicó la situación. Lucy aceptó donar su sangre para salvar a Tamara. Durante la operación, el doctor, sorprendido al notar que compartían el mismo tipo de sangre, preguntó si eran hermanas. El padre de Tamara permaneció en silencio por un momento antes de revelar que Tamara había sido adoptada. Tamara, que había escuchado la conversación, se acercó a su padre y le dijo: Papá, siempre quise tener una hermana, y ahora que sé que Lucy lo es, quiero que venga a vivir con nosotros. El padre de Tamara fue al orfanato donde había adoptado a su hija y preguntó sobre la madre de Lucy. Ahí le contaron que la madre de Lucy había tenido 2 hijas, pero la mayor, Tamara, fue raptada cuando era bebé. 2 años después, nació Lucy. La madre de las niñas se fue al extranjero y nunca supo más de Tamara. Después de descubrir la verdad, Lucy y Tamara comenzaron a vivir juntas en la casa de Tamara con sus gatitos. Ambas jugaban y se cuidaban mutuamente. Un día, el padre de Lucy, recuperado, volvió a casa. Abrazó a sus 2 hijas y todos se sintieron felices por estar juntos otra vez. Los gatitos, que antes estaban tristes, volvieron a jugar y a correr por la casa. Ahora, todos vivían como una familia unida, recordando siempre que, aunque la vida puede ser dura, el amor y la familia siempre encuentran una forma de unir los corazones. El amor de la familia es lo más importante, y aunque pasemos por momentos difíciles, siempre habrá una manera de volver a estar juntos si nos ayudamos mutuamente. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. Jazmín, la sirena que se volvió un gatito. Había una vez en el vasto y profundo océano una sirena llamada Jazmín. Era una sirena muy hermosa, con su cabello rubio que brillaba bajo el sol y su cola de escamas azules que destellaba mientras nadaba feliz entre los corales y los peces. A Jazmín le encantaba su vida en el mar, pero siempre había algo que la llenaba de curiosidad. ¿Cómo sería el mundo de los humanos? Un día, mientras nadaba cerca de la superficie, escuchó una conversación que la dejó intrigada. Era la voz de una bruja marina, conocida por sus trucos mágicos, que hablaba con otra sirena llamada Susie. El mundo de los humanos es hermoso, Susie, dijo la bruja con una sonrisa. Hay grandes ciudades, montañas y ríos. Pero lo mejor de todo son los animales que viven en la tierra, especialmente los gatos. Son elegantes, ágiles y siempre encuentran a alguien que los cuide. ¿Gatos? Preguntó Susie, interesada. ¡Qué bueno! Oh, querida, los gatos son criaturas mágicas en su propio mundo. Puedes correr con 4 patas, trepar a los árboles y siempre encuentras comida y un hogar. Si quieres, puedo convertirte en uno. La bruja sacó un pequeño frasco con un líquido brillante y lo agitó. Con solo un sorbo y un poco de magia, te convertirás en un gatito. Y lo mejor es que puedes ver el mundo de los humanos sin que nadie te moleste. Susie, emocionada por la idea, aceptó el frasco y bebió el líquido. En unos segundos, donde antes había una sirena, ahora estaba un pequeño gatito con pelaje suave y ojos brillantes. La bruja, con un movimiento de su mano, creó una burbuja mágica que rodeó a Susie y la llevó flotando hacia la superficie. Un barco que pasaba cerca la recogió, y pronto Susie estaba en tierra firme. Jazmín había visto todo desde una distancia segura y estaba fascinada. Qué emocionante sería ser un gato por un tiempo y explorar el mundo de los humanos. No podía esperar a probarlo. Sin pensarlo mucho,
nadó rápido hacia su casa y les contó a sus padres sobre lo que había visto. Quiero ser un gatito por un rato, dijo con entusiasmo. Será divertido. Pero sus padres no estaban nada contentos con la idea. De ninguna manera. Dijo su padre. No puedes hablar con la bruja, es peligroso. Y una vez que dejes el mar, no sabemos si podrás regresar. Pero solo será un rato, ¿qué podría pasar? Insistió Jazmín. Sus padres, preocupados, la encerraron en su habitación, diciéndole que no debía salir ni hablar más de ese tema. Pero Jazmín estaba decidida. Esa noche, mientras todos dormían, escapó por la ventana y nadó rápidamente hacia el lugar donde había visto a la bruja. Amiga bruja, gritó al llegar. Quiero ser un gato. La bruja apareció lentamente desde las sombras del arrecife, con una sonrisa en su rostro. Sabía que vendrías, dijo la bruja. Pero hay un problema. Solo tengo 2 frascos con el líquido. Uno es para que Susie regrese al mar, y el otro. No importa, interrumpió Jazmín. Quiero ser un gato. Si decides ser un gato, nunca podrás regresar al mar, advirtió la bruja. Susie debe volver, y solo queda uno suficiente para una de ustedes. Para tu regreso ya no hay ese líquido. Jazmín lo pensó por un momento. ¿Estaba lista para dejar el mar para siempre? La idea de correr con 4 patas y explorar un mundo nuevo era demasiado tentadora. Lo acepto, dijo finalmente. La bruja sacó el último frasco, y con unas palabras mágicas, Jazmín bebió el líquido. En un instante, su cola de sirena desapareció, y se convirtió en una hermosa gatita blanca. La bruja creó otra burbuja y, soplando suavemente, envió a Jazmín flotando hacia un barco cercano. Cuando el barco llegó a tierra, los humanos encontraron a Jazmín, ahora convertida en una gatita. Pero aunque al principio todo parecía emocionante, pronto se dio cuenta de que ser un gato no era tan fácil como había imaginado. Tenía hambre y frío, y no podía pedir ayuda, solo podía decir miau miau. Caminó por las calles, buscando comida, hasta que conoció a otros gatos callejeros. La vida aquí es dura si no tienes un amo, le dijo un gato callejero gris. ¿Qué es un amo? Preguntó Jazmín, confundida. Es una persona que te cuida, te da comida y un hogar, explicó el gato. ¿Y cómo llevo uno? Preguntó Jazmín, emocionada. Debes ronronear, ser amiga, y si tienes suerte, alguien te llevará a su casa. Respondió el gato. Pero llevo años aquí, y nadie me ha adoptado. Jazmín intentó ser buen gato y buscar un hogar, pero pasó un año entero viviendo en las calles, sin éxito. Estaba flaca y cansada. Un día, un gato negro se acercó a ella. He oído de una isla donde los gatos viven felices. Dijo. Hay comida en abundancia y grandes parques para correr. Puedo llevarte allí, pero el viaje en barco es largo y peligroso. Jazmín, triste y desesperada, aceptó. Extrañaba a sus padres, pero ya no podía volver al mar. Subió al barco con el gato gris plomo, y navegó durante 10 largos días. El mar era agitado, y las provisiones se estaban agotando. Finalmente, un día, Jazmín vio la isla a lo lejos y gritó emocionada. Tierra. Tierra a la vista. Cuando llegaron, el gato negro la advirtió. Cuidado con las sirenas. Se dice que llevan a los gatos al fondo del mar y nunca más regresan. Mi amiga Susie desapareció así. Jazmín se quedó en silencio. Sabía que Susie no había desaparecido, sino que había sido una sirena como ella. Pero no dijo nada. La isla estaba llena de comida y ratones. Jazmín tuvo que aprender a cazar, aunque no le gustaba hacerlo. El hambre y su instinto felino la obligaron a adaptarse. Un día, mientras caminaba por un prado, apareció una serpiente que casi ataca a Jazmín, pero se arrepintió. La serpiente sabía que era una sirena y gritó. No es un gato, es una sirena. Cuidado.
Los gatos de la isla rodearon a Jazmín, asustados. ¿Es verdad? ¿Eres una sirena? Le preguntaron. Jazmín, temblando de miedo, les dijo la verdad. Les contó cómo ella y Susie habían sido sirenas y que la bruja les había ayudado a convertirse en gatos. Los gatos se reunieron para decidir qué hacer. Finalmente, le dijeron: Si quieres, puedes volver a ser una sirena. Solo tienes que entrar en esa burbuja y regresar al mar. Pero si decides quedarte, esta isla te dará una vida de gato para siempre, y olvidarás tu pasado en el mar. Jazmín lloró. Extrañaba a sus padres, y no le gustaba cazar ni comer carne. Cuando era sirena, solo comía algas y plantas. Finalmente, decidió regresar con sus padres. Entró en la burbuja y fue llevado de vuelta al fondo del mar. Al llegar, la bruja la miró con tristeza. Te dije que no podías regresar. Ha cometido un grave error al volver. Dijo la bruja. Pero sigo siendo una sirena. Dijo Jazmín, mirándose a sí misma. No. Respondió la bruja. Al regresar, te ahogaste en la burbuja. Mírate en el espejo. Jazmín se miró en un espejo y no vio su reflejo. Llorando, se dio cuenta de que su decisión había tenido consecuencias que no podía deshacer. Había perdido todo, pero al menos había aprendido una valiosa lección. Nunca debes renunciar a lo que eres por algo que parece mejor. Jazmín, la sirena, aprendió que nuestras decisiones pueden tener consecuencias que no siempre esperamos. A veces, cuando queremos algo con mucha emoción, es importante pensar bien antes de tomar una decisión, porque no siempre es posible volver atrás. Al final, Jazmín se dio cuenta de que lo que más valoraba era su hogar y su familia, y que ser ella misma era lo mejor. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. Mamá Gata y sus dos gatitas. Había una vez una gata muy trabajadora que tenía dos gatitas llamadas Azúcar y Kumari. La mamá gata se encargaba de cuidar y proveer para su familia. Todos los días, dejaba servida la comida para sus gatitas antes de irse a trabajar a una granja en el campo. En la granja, la mamá gata vigilaba que no entraran las ratas a comer el trigo, y cuidaba de las vacas y el caballo. La mamá gata era muy amable y siempre les pedía a las ratas que por favor no se acercaran, ya que tendría que ahuyentarlas. Las ratas hacían caso y no molestaban mientras mamá gata trabajaba. En casa, Azúcar y Kumari no valoraban la comida que mamá gata les dejaba. Preferían las latas de atún y carne gourmet que comía su amiga Duquesa, una gatita con una familia más adinerada. Duquesa les decía que en su casa siempre había comida deliciosa y que podían ir cuando quisieran. Un día, Azúcar y Kumari decidieron ir a la casa de Duquesa. Cuando mamá gata llegó a casa, Azúcar y Kumari le dijeron que no les gustaba la comida que les dejaba y que preferían el atún enlatado. Mamá gata les explicó que aún no había cobrado, pero que al final de mes les traería latitas. Azúcar y Kumari se molestaron y anhelaban comer las delicias que Duquesa les ofrecía. Duquesa las invitó a su casa nuevamente y les prometió más latas y premios deliciosos. Azúcar y Kumari fueron felices y comieron todo lo que Duquesa les dio. Duquesa también les regaló vestidos bonitos, uno rosado y otro amarillo. Ese día, Azúcar y Kumari no volvieron a casa. Cuando mamá gata llegó, se preocupó al no encontrar a sus gatitas. Desesperada, buscó en toda la casa y encontró el número de teléfono de Duquesa. Al llamarla, Duquesa le dijo que estaban en su casa comiendo lo que en casa de mamá gata no tenían. Mamá gata se tranquilizó y pensó que volverían pronto. Al día siguiente, mamá gata compró atunes y premios con el dinero que había ganado, pero Azúcar y Kumari no llegaron a casa nuevamente. Molesta, mamá gata fue a la casa de Duquesa y pidió hablar con sus padres. Les explicó que sus gatitas preferían vivir con Duquesa porque había mejor comida y vestidos bonitos. Mamá gata se fue triste. Pasaron los días y Azúcar y Kumari comían latas de atún todos los días. Duquesa comenzó a preocuparse porque sus amigas habían comido casi toda la despensa de un mes. Molesta, les dijo que no podían seguir comiendo tanto y que tendrían que cuidar la puerta de su casa si querían más latas de atún. Azúcar y Kumari aceptaron.
Duquesa les dijo que debían cuidar la puerta durante 5 horas al día. Las patitas de Azúcar y Kumari se adolorieron, pues nunca habían trabajado de esta manera. Lo peor vino cuando tuvieron que enfrentarse a unos perros malos que venían a molestar a Duquesa. Asustadas, Azúcar y Kumari corrieron a esconderse. Pasaron 5 días y Duquesa les dijo que desde ese momento solo les daría croquetas, no más atún. Azúcar y Kumari se sintieron avergonzadas y aguantaron cuidar la puerta solo por unas croquetas. Un día, Mamá Gata fue a verlas y les preguntó cómo estaban. Azúcar y Kumari mintieron, diciendo que comían atún todos los días. Mamá Gata notó que estaban más delgadas, pero ellas dijeron que estaban haciendo ejercicio. Mamá Gata, desconfiada, se fue. Ese día, Duquesa no les dio ninguna croqueta a Azúcar y Kumari. Con hambre, Azúcar quería volver a casa, pero Kumari le decía que resistiera. Mamá Gata, desde lejos, las observaba y sabía que algo pasaba. Otro día, Mamá Gata fue a la casa de Duquesa y preguntó por los padres de Duquesa. Ella le dijo que no estaban en casa, que estaban de viaje, entonces Mamá Gata se fue. Duquesa estaba sola y la casa estaba desordenada. Les dio escobas a Azúcar y Kumari y les dijo que debían limpiar la casa antes de que sus padres volvieran del viaje. Al día siguiente, Azúcar y Kumari decidieron regresar a casa con Mamá Gata. Estaban cansadas y hambrientas. Caminaron hasta llegar a su hogar. Justo ese día, Mamá Gata fue a buscarlas a la casa de Duquesa, pero no estaban. Duquesa le dijo que Azúcar y Kumari eran flojas y no querían trabajar para sus latas de atún. Cuando Mamá Gata llegó a casa, encontró la comida hecha y el cuarto limpio. ¿Qué pasó aquí?, exclamó, sorprendida. Azúcar y Kumari corrieron a abrazarla y le prometieron que nunca más le reclamarían por no comer latas de atún. Mamá Gata les preguntó si no eran felices en casa de Duquesa. Ellas confesaron que solo unos días les dieron atún y luego tuvieron que trabajar cuidando de los perros en la puerta de la casa. Llorando, abrazaron a su Mamá Gata. Mientras tanto, el padre de Duquesa llegó a casa, vio todo limpio y pensó que Duquesa había hecho todo el trabajo. La abrazó y Duquesa le dijo que Azúcar y Kumari habían aprendido a valorar a Mamá Gata. El padre de Duquesa le dijo que no era necesario hacerles trabajar tanto, que no lo hiciera otra vez. Desde entonces, Azúcar y Kumari valoraron el esfuerzo de Mamá Gata y aprendieron una valiosa lección. Esta historia nos enseña la importancia de valorar el esfuerzo de nuestros padres y ser agradecidos por todo lo que hacen por nosotros. La verdadera riqueza no está en el tipo de comida que comemos, aunque a veces pueda ser muy rica y divertida. Lo más importante es el tiempo que pasamos con nuestros amigos y familiares. Esos momentos llenos de risas son lo que realmente cuenta, la comida solo nos ayuda a reunirnos. Tampoco se trata de los vestidos llamativos y bonitos, sino del amor y la dedicación de nuestra familia. Recuerden siempre ser agradecidos y valorar a sus padres. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. La misión del gato andino: salvar a la mamá puma. En lo alto de las montañas, vivía un gato andino muy sabio y alegre. A pesar de ser uno de los últimos de su especie, al gato le encantaba saltar entre los montes, cazar roedores, comer lagartijas y, cuando terminaba su día, acurrucarse para dormir. El gato andino vivía muy feliz. Un día, mientras caminaba, se encontró con un armadillo que le preguntó: ¿por qué siempre andas escondiéndote? Casi nunca te dejas ver. El gato andino pensó y le explicó: me escondo porque temo a los humanos. Son los más peligrosos para mí. El armadillo, asustado, le sugirió: entonces, ¿por qué no vamos a vivir a las zonas más altas de las montañas? Allí estarás más seguro. Al gato andino le gustó la idea, y ambos amigos se mudaron a la parte más alta de las montañas, donde había mucha comida y se sentían seguros. Fue allí donde el gato andino conoció a una gata andina y se hicieron novios. Los dos gatos andinos vivían muy felices. Pero un día, la gata conoció a un puma grande y fuerte que le llevó muchos regalos: ratones, lagartijas e incluso conejos. La gata, impresionada por la fuerza del puma y su habilidad para cazar, decidió irse con él.
El gato andino se sintió triste y abandonado. Su amigo, el armadillo, lo vio tan triste que se acercó y le dijo: Valórate, amigo. Tienes a alguien que te aprecia y te cuida. Tienes un amigo, ahora vives lejos de los humanos, que son peligrosos. Además, el puma podrá proteger a la gata andina de otros peligros. Pero el gato andino no estaba convencido. Decidido, emprendió un viaje para buscar a su amada. Caminó durante meses, cruzando ríos y bosques. Finalmente, cansado, preguntó a un puma si había visto a la gata andina. El puma le dijo que no la había visto, pero que en la montaña vivía una anciana que era media bruja y podía ver en su bola de cristal dónde estaba su amada. El gato andino subió la montaña y encontró la casa de la bruja, una casita de paja donde hacía mucho frío. Cuando llegó, le pidió a la bruja que le mostrara dónde estaba su novia. La bruja le dijo: Claro, pero tienes que darme algo a cambio. El gato andino no tenía dinero, así que preguntó qué quería la bruja. Ella respondió: Quiero la piel de tu amigo, el armadillo. El gato andino se horrorizó y le dijo: ¿Eso jamás? El armadillo es mi amigo, no lo traicionaría. La bruja pensó un momento y le pidió entonces un puma. Pero esta vez no mencionó la piel, así que el gato andino participó. La bruja le dijo que si no cumpliera con sus promesas, le haría crecer la cola hasta 2 metros, porque las promesas se deben cumplir. La bruja, sonriendo, le mostró en su bola de cristal cómo la gata andina vivía en la casa del puma, ayudando a cuidar a los pumas bebés, ya que la mamá puma no estaba, y el papá puma pensó que tal vez había fallecido, por eso no regresó a casa con sus pequeños. El gato se alegró al ver que su amada no se había ido por amor al puma, sino por cuidar a los pequeños. La bruja, riendo, le recordó: No te olvides del puma que me prometiste. Al día siguiente, el gato andino llevó a otro puma a la casa de la bruja y le dijo: Aquí tienes el puma que pediste. La bruja salió emocionada, pensando que recibiría una piel, pero al ver al puma vivo y fuerte se molestó. Cuando intentó lanzar un hechizo para hacerle crecer la cola al gato, el gato andino le dijo: Tú pediste un puma, no su piel. El gato andino le pidió a la bruja que revisara su bola de cristal, ya que él nunca le había ofrecido la piel del puma. La bruja, dudosa y algo molesta, revisó su bola de cristal y se dio cuenta de que, en efecto, solo había pedido un puma, no su piel. Sorprendida agradeció al gato y le dijo: Gracias, me has salvado. Si incumplía mi promesa, me habría convertido en una rana y jamás volvería a ver mi bola de cristal. Me salvaste, gato andino. Por tu sinceridad, te diré algo más. La mamá puma está atrapada en una vieja trampa de cazadores. Si quieres que la gata andina vuelva contigo, debes ayudar a la mamá puma. El gato andino, decidido, viajó hasta el lugar donde estaba atrapada la mamá puma. Amarró una cuerda a un árbol y la ayudó a salir de la trampa, dándole comida para que recuperara fuerzas. Finalmente, la mamá puma escapó y regresó con sus hijos, agradeciendo al gato andino por salvarla. El papá puma, feliz de tener a su familia unida otra vez, pensaba que la mamá puma había fallecido y no pudo contener las lágrimas al ver regresar a su esposa con sus pequeñas pumitas. Agradeció al gato andino y a la gata por cuidar de sus crías. Desde entonces, el armadillo, el gato andino y los pumas vivieron en paz, sabiendo que siempre se protegerían unos a otros. Este cuento nos enseña que los amigos de verdad siempre están ahí para ayudarnos y que nunca debemos traicionarlos. Aunque a veces nos sentimos tristes o pensamos que alguien nos abandonó, hay personas a nuestro alrededor que nos quieren y nos apoyan. La amistad y el amor sincero son muy importantes. Cuando somos valientes, ayudamos a otros y no esperamos nada a cambio, cosas buenas nos pasan. Así, todos pueden vivir felices y en paz, cuidándose unos a otros. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. La noche en que las gatitas descubrieron la luna. En una pequeña casa de campo, vivían 2 hermanas gatitas, Blanquita y Perlita. Ambas eran gatitas de Angora, de suave pelaje blanco y con grandes ojos azules que parecían brillar en la oscuridad. Aunque eran hermanas, tenían personalidades diferentes.
Blanquita era curiosa y siempre estaba explorando, mientras que Perlita era más tranquila y le gustaba observar desde su lugar seguro. Una noche, mientras dormían en su camita junto a la ventana, Blanquita se despertó por una luz suave que iluminaba toda la habitación. Parpadeó y miró hacia afuera. Ahí, en el cielo oscuro, colgaba una luna enorme y brillante, como si fuera una gran lámpara encendida en la noche. Blanquita no pudo contener su emoción y, dando un pequeño saltito, despertó a Perlita. Perlita, Perlita, despierta. Mira eso en el cielo. Perlita abrió los ojos perezosamente y miró hacia donde Blanquita señalaba. Es solo la luna, Blanquita. Respondió con suavidad. Mamá nos ha hablado de ella. Pero Blanquita no podía conformarse solo con mirar. Algo en aquella luz la hacía sentir que esa noche sería especial. Vamos afuera, Perlita. Quiero ver la luna de cerca. Perlita dudó, pero al final se dejó convencer por la insistencia de su hermana. Juntas, salieron sigilosamente al jardín. La noche estaba tranquila y el aire era fresco. Todo estaba cubierto por una tenue luz plateada que hacía que el jardín pareciera un lugar mágico. Las gatitas caminaron por el jardín, admirando cómo la luz de la luna transformaba cada rincón en algo especial. Las flores brillaban suavemente, y hasta los charcos de agua reflejaban pequeños destellos plateados. ¿Por qué será tan brillante?, preguntó Blanquita con los ojos muy abiertos. Tal vez la luna está contenta, dijo Perlita, comenzando a dejar volar su imaginación. A lo mejor nos está mirando y quiere jugar con nosotras. Blanquita sonrió y miró hacia el cielo. ¿Jugamos a saltar sombras, Perlita? La luna nos ayudará. Las dos gatitas comenzaron a correr y saltar, intentando pisar sus sombras bajo la luz de la luna. Reían y se divertían, como si el jardín fuera de su propio mundo de fantasía. Después de un rato, se sentaron juntas en una piedra, mirando la luna con ojos llenos de asombro. Blanquita, ¿crees que la luna nos cuida desde allá arriba?, preguntó Perlita suavemente. Blanquita pensó un momento y luego respondió. Creo que sí, Perlita. Tal vez la luna brilla para recordarnos que, aunque estemos en la oscuridad, nunca estamos solas. Las dos gatitas se acurrucaron y siguieron observando en silencio. En ese momento, comprendieron que la luna no solo era hermosa, sino que también les daba paz y compañía. Esa noche, sintieron que la luna era como una amiga que siempre estaría allí, iluminando sus noches y cuidándolas desde lo alto. Cuando sintieron un poco de sueño, las hermanas regresaron a la casa. Ya en su camita, cerraron los ojos, sabiendo que la luna seguiría allí afuera, velando por ellas mientras dormían. Desde entonces, cada noche clara, Blanquita y Perlita se asomaban a la ventana para ver la luna y recordar su mágica aventura. La luna se había convertido en su amiga especial, y cada vez que brillaba en el cielo, las dos gatitas sonreían, sabiendo que nunca estarían solas en la oscuridad. A veces, las cosas más simples, como la luz de la luna, pueden hacernos sentir mejor y acompañados, recordándonos que nunca estamos solos, incluso en la oscuridad. La verdadera amistad y la paz pueden encontrarse en cualquier lugar si miramos con el corazón abierto. Este cuento nos deja un mensaje de calma y compañía, mostrando cómo la naturaleza puede darnos consuelo y hacernos sentir seguros. Hasta la próxima aventura. Ahora vamos al siguiente cuento. Dulce, la gatita gordita. Había una vez una gatita llamada Dulce, que vivía con su mamá, la señora Gata, en una linda casita cerca de un jardín lleno de flores. Dulce era una gatita muy feliz, pero había algo que le gustaba más que nada en el mundo: comer. A Dulce le encantaba comer de todo: carnes, croquetas, pasteles, galletas, chocolates y hasta pan. Siempre pedía más, y su mamá le decía: Dulce, querida, debes comer con moderación. Si sigues comiendo tanto, te hará daño. Pero Dulce no le hacía caso. Cada vez que su mamá le decía que no comiera más, ella se escapaba al armario de la cocina y se devoraba todo lo que encontraba. Pasteles, galletas, panés, todo desaparecía en su pancita, y ella no se sentía llena,
solo más y más contenta. Un día, la señora Gata llevó a Dulce al veterinario. El veterinario le dijo que no debía comer chocolates, pasteles, cebolla, uvas ni picante, porque esos alimentos le podían hacer daño a su estómago y riñones. Dulce, por favor, no comas más cosas malas. Necesitas comer solo lo que es bueno para ti, y también hacer ejercicio. Le explicó el veterinario. Pero a Dulce poco le importaba. Ella seguía comiendo todo lo que le gustaba, sin pensar en las consecuencias. Y con el tiempo, empezó a engordar mucho. Ya no podía correr como antes, ni saltar, ni jugar con sus amigos. Se sentía muy cansada y su pancita siempre tocaba el suelo cuando intentaba moverse. Dulce ya pesaba 12 kilos. Para una gatita como ella, eso era demasiado. La señora Gata, preocupada por su hija, decidió esconder toda la comida en la casa. Pero Dulce, con su gran olfato, siempre encontró lo que su mamá había guardado y lo devoraba todo. Incluso dejó de ir a la escuela, porque su cuerpo le pesaba tanto que no podía caminar hasta allí. Un día, mientras paseaba por el jardín, Dulce vio a una rata que se burlaba de ella. Mira cómo camina la gatita gorda. No puedes atraparme, decía la rata mientras corría de un lado a otro. Dulce intentó correr tras ella, pero no pudo. Su pancita la hacía tropezar y caer. Oh, cómo me gustaría ser rápida como antes, pensó Dulce, pero su cuerpo ya no le respondía como antes. Esa tarde, la señora Gata la llevó nuevamente al veterinario. Esta vez, el doctor le dio a Dulce una lista de cosas que debía hacer para mejorar su salud. Dulce, necesitas comer solo 3 veces al día y hacer ejercicio. También te sugiero que hagas algo que te guste, como pintar o leer. Y por favor, no dejes de ir a la escuela. Allí podrás aprender cosas maravillosas y hacer nuevos amigos, le dijo el doctor. La señora Gata también habló con la maestra de Dulce. Le explicó que su hija no iba a la escuela porque se sentía avergonzada por su peso, y que la maestra debía hablar con los compañeros de Dulce para que no se burlaran de ella. Así que, un día, la maestra reunió a todos los niños de la escuela y les explicó que Dulce tenía una enfermedad llamada obesidad, y que no debían burlarse de ella. Todos debemos ser amables y apoyarnos unos a otros, porque cualquiera puede tener un problema de salud. Y todos podemos aprender a ser mejores amigos y ayudarnos, les dijo la maestra. Con el tiempo, Dulce empezó a seguir las indicaciones del veterinario. Su mamá le compró una caminadora para que hiciera ejercicio todos los días. Al principio le costó mucho, pero poco a poco, se fue acostumbrando. También empezó a ir a la escuela todos los días, y sus compañeros, en lugar de burlarse de ella, la apoyaron. Algunos hasta la invitaron a jugar al escondite después de clases. Un día, Dulce decidió probar algo nuevo. Se inscribió en una carrera en la escuela. No lo hizo para ganar, sino para probarse a sí misma. Quería demostrar que podía hacerlo. El día de la carrera, Dulce corrió con todas sus fuerzas. Aunque al principio se sintió cansada, siguió corriendo, con el corazón lleno de esperanza. Cuando cruzó la meta, todos la aplaudieron. Dulce había ganado la carrera. No porque fuera la más rápida, sino porque nunca dejó de intentarlo. Su mamá la abrazó y le dijo: Estoy tan orgullosa de ti, Dulce. Has trabajado mucho para mejorar, y ahora eres más feliz y saludable. Dulce aprendió una gran lección. Comer sano, hacer ejercicio y ser amable con los demás no solo la hizo más ágil, sino que también la hizo sentir bien consigo misma. Y, por supuesto, dejó de comer los pasteles y chocolates que le hacían daño. La rata que antes se burlaba de ella, ahora corría lejos cuando Dulce la veía. Dulce ya no era la gatita gordita que todos veían con lástima. Ahora era una gatita fuerte y feliz que podía correr, jugar y ser una amiga genial. El mensaje de Dulce: recuerda que lo que viene es muy importante para tu salud. Comer en su justa medida, hacer ejercicio y dedicar tiempo a lo que te gusta te harán sentir bien y feliz. Y no olvides, siempre sé amable con los demás. Hasta la próxima aventura. Si llegaste hasta aquí, ¡felicidades!
Que tengas dulces sueños.